la tarde del 11 de abril de 2025, nos enteramos de una noticia hace un par de horas. El presidente Milei anuncia el fin del cepo cambiario. Desde que llegó Milei en diciembre de 2023, hacíamos una reflexión en el sentido de que si a Argentina le iba a ir mejor con Milei, y lo que dijimos en ese momento era de que por supuesto le iba a ir mejor con Milei. ¿Por qué? Pues porque Argentina venía con una serie de problemas de carácter económico, por políticas económicas equivocadas, por pensar de que con el papel del Estado avasallador de la entidad privada o con la emisión de billetes para financiar el déficit público, que era suficiente para que la economía pudiera transitar perfectamente bien, manteniendo a todos los sectores de la sociedad pues muy felices, muy tranquilos por sentirse atendidos por el gobierno. Esto, estas eran políticas de gobiernos populistas que lo único que lograron democratizar fue la pobreza. Y lo democratizaron en Argentina, lo democratizaron en todos los países en donde los gobiernos populistas han hecho del Estado un ente extremadamente poderoso, avasallando totalmente al mercado. Por lo que el anuncio que el día de hoy hizo el presidente Milei en el sentido de retirar el cepo cambiario, que fue algo que prometió desde un principio, pero pues ya se llevó más de un año, prácticamente año y medio para que ello sucediera, que en realidad es un tiempo récord para que esto se pudiera expresar, dado que Argentina venía pues con problemas estructurales añejos, en el que recibe Milei un banco central con cero reservas, es más, debiendo dólares porque no tenía ni un peso, ni un dólar en las reservas argentinas. Milei desarrolló una serie de políticas, de políticas económicas basadas, según él, en el pensamiento de la economía austriaca, lo que él denomina como la economía libertaria, haciendo él es un académico que hizo muchas críticas o sigue haciendo críticas, por ejemplo, al pensamiento económico keynesiano. Keynes, si bien nos regala el inicio de la macroeconomía como una de las partes fundamentales de la ciencia económica, pues Milei no está de acuerdo con muchos de los planteamientos de Keynes, lo cual es correcto, porque siendo la economía una ciencia como todas las ciencias que tienen que evolucionar ante los nuevos investigaciones y nuevas evidencias, pues es lógico que tienen que haber cambios paradigmáticos en la ciencia. Y lo que Keynes en su momento dijo y lo que se hizo a la luz del pensamiento keynesiano, pues era lo que en ese momento se tenían esas bases teóricas para poder realizarse. Pero bueno, los economistas austriacos tampoco tienen la última palabra, por lo que la economía va a seguir evolucionando. El día de hoy vemos, por ejemplo, cuál es la influencia que tiene, y con mucha claridad, la influencia que tiene un presidente como Donald Trump, que cambia las reglas del juego a cada rato, pone a, impone aranceles, busca acuerdos extraeconómicos, y eso entra dentro del ámbito de la economía institucional, ¿sí? O en el ámbito de los neoinstitucionalistas, como aquellos que hace unos pocos meses atrás fueron objeto del galardón del Premio Nobel de Economía. Me estoy refiriendo a dos economistas fundamentalmente, a Acemoglu y Robinson, que publican un libro, el, ¿Por qué fracasan los países?, que algunos empresarios muy poderosos han tratado de desestimar los aportes de los economistas neoinstitucionalistas, que nos dicen, no es únicamente el mercado, hay otros actores que están contribuyendo. Pero bueno, como la ciencia económica avanza, por supuesto que lo que planteó en su momento, por ejemplo, el padre de la economía, Adam Smith,
que nos da luz respecto a qué es lo que esperaríamos del desarrollo de una sociedad mercantilista para convertirse en lo que actualmente podemos considerar una sociedad capitalista con el libre mercado. Él, al interpretar cómo este fenómeno de la concurrencia de productores y consumidores, pues se llega a un equilibrio de mercado, pues esos son los inicios de la economía. Pero por supuesto que hay muchísimos aportes, los aportes de David Ricardo, que ahora los tenemos que seguir analizando, sobre todo porque Donald Trump pues está trastocando precisamente estas reglas de libre comercio a nivel internacional, que no es porque las teorías de David Ricardo no estén vigentes, sino porque han cambiado los marcos paradigmáticos y los marcos sociales y económicos de la sociedad a la luz, obviamente, de los avances naturales que tiene la humanidad. Pero cada uno de sus aportes, y creo que sería un error decir que ya llegamos, como erróneamente se ha pensado, que hemos llegado al límite de lo que la humanidad puede hacer en las diferentes materias. Así lo pensaron los marxistas, pensaron que el pensamiento de Marx era lo último que podía haber en materia económica e intentaron en algunos lugares instrumentar este pensamiento de Marx en los países que optaron por una vía socialista para llegar al comunismo científico. Eso nunca sucedió, ni siquiera se llegó al socialismo. A lo mejor estuvieron en el curso al socialismo, pero jamás llegaron ni a acercarse de un 10% de lo que estaba planteando Marx en su momento. Y no podían llegar porque ciertamente muchos de los planteamientos de Marx pues eran imposibles de poderse llevar a cabo. Sí, como no se llevó a cabo el hecho de que los 3 tomos del Capital pues sean revisados y publicados por Marx. Marx únicamente publicó el tomo número 1 y el tomo número 2 y el número 3 pues fue una compilación que hizo Federico Engels para tratar de culminar esta obra que dejó inconclusa Marx. Y la dejó inconclusa por razones que en otro video vale la pena comentar. Pero bueno, el, no, hay, no hay ningún momento en el que podamos decir que hemos encontrado el paradigma definitivo. Por lo que Argentina, por supuesto, si bien está guiado en el pensamiento de su presidente basado en el pensamiento económico, como él mismo lo señala de la escuela austriaca, eso no desestima los aportes de Milton Friedman, pues de Hayek, de Joseph Stiglitz, de Acemoglu, de Robinson, de Eleanor Ostrom, y de todavía, y de los economistas clásicos como el mismo Adam Smith, David Ricardo, el John Stuart Mill, los aportes que hizo en su momento Alfred Marshall. Vaya, el pensamiento económico ha avanzado. Lo que se está viviendo hoy en Argentina con esta noticia que dio su presidente de eliminar el cepo cambiario, por supuesto que reafirma que la economía de mercado el día de hoy está más vigente que nunca. Entonces, ¿qué fue lo que el día de hoy se estuvo, el, el que es noticia a nivel mundial y que está corriendo en estos momentos? En el periódico La Nación nos dice que fin del cepo cambiario. ¿Cuántos dólares se podrán comprar libremente y a partir de cuándo? Bueno, pero ¿qué es el cepo cambiario? En este video la intención es hablar sobre este tema del cepo cambiario, por qué se instrumentó en la Argentina. Y en realidad lo que estamos hablando del cepo cambiario es un control de cambios. Argentina se quedó sin dólares porque estuvo imprimiendo más pesos para poder cumplir con los programas sociales, para poder cumplir con las promesas que había hecho para pagarle a los pensionados. Y al no tener el suficiente dinero para pagar esto, pues se le hizo muy fácil decir al Banco Central, pues imprime más billetes y vamos a distribuirlo a la gente. Y como todos sabemos, los economistas, por supuesto, sabemos que el hecho de que se imprima más dinero
lo que está, es esto lo que está propiciando es que haya un incremento en la oferta monetaria. Y si hay mucho dinero, eso implica que haya un incremento en los precios, es decir, que se dé una inflación. Porque la inflación, en todo caso, como lo han señalado los economistas monetaristas, la inflación en todo momento y en todo lugar es es un fenómeno de carácter monetario. Esto quiere decir que si hay mucho dinero como cualquier otra mercancía, si hay muchos jitomates, pues están baratos. Si hay muchos pesos, están baratos. Si hay muchos dólares, están baratos. Por lo que tiene que haber digamos, una congruencia en cantidad entre los pesos que están circulando con, el, con los precios que hay en la economía. Entonces, cuando pusieron este cepo cambiario, ¿en qué consistía? Como había muy pocos dólares, en los últimos 15 años en Argentina, los gobiernos dijeron, miren, si todos salen a comprar dólares para guardarlos ahí porque tiene miedo por el tema de la inflación galopante que hay en Argentina. Bueno, vamos a poner un control de cambios. Las personas físicas, las personas individuales, únicamente tienen derecho a comprar $200 al mes y nada más. Y las empresas que necesitan dólares para pagar los productos que importan, por ejemplo, la maquinaria o cualquier otro producto que estén importando, necesitan pagarlo en dólares, pues resulta que tenían que pedir permiso, anotarse prácticamente en una lista para que le pudieran autorizar esa transacción. Por lo que eso estaba generando que la economía fuera muy ineficiente. ¿Qué también se tenía que hacer? Bueno, las empresas extranjeras que se ponían en Argentina, el momento en que tenían que mandar sus dividendos a los empresarios que eran socios de esta empresa, y esos dividendos pagados en dólares, pues no lo podían hacer. Y si esto no lo podían hacer, pues eso generó un freno a la inversión argentina, porque nadie va a estar dispuesto a invertir dinero cuando no tienen la certeza de que puedes tomar, tomar tus recursos de manera libre en el momento en que lo requieres. Entonces, esto en la Argentina pues fue un freno enorme, porque entonces al imprimirse demasiados billetes y la gente al tener el temor de que, de que se estuviera generando más inflación, pues utilizaban los pesos para comprar dólares, acumularlos, entonces se genera un mercado negro de dólares, de tal manera que la única razón por la que en el mercado negro estaban dispuestos a pagar más pesos por los dólares que estaban en el mercado negro en comparación con los pesos oficiales o el mercado oficial, que normalmente su precio era mucho menor, pues lo podían hacer porque no le encontraban un valor práctico a sus propios pesos. Entonces, esto hizo que Argentina pues no pudiera comercializar de manera libre con el resto del mundo, que no pudiera traer inversiones por esta falta de confianza, por estas disparidades. Y al llegar mi ley y al encontrarse un banco central que no tenía reservas, sino al contrario, debía dólares porque había emitido más pesos de lo que se generaron. Una de las políticas que generó mi ley en ese momento, pues era el bajar el gasto de gobierno y evitar, por supuesto, el que se tuvieran un déficit fiscal, es decir, que el gobierno gastara más de lo que estuviera reteniendo. Y si bien esto ha generado en Argentina para algunos sectores algunas molestias, lo que es cierto es de que el hecho de que se tenga bajo control la inflación, pues es un ejemplo a nivel mundial y esto hay que reconocerlo al gobierno de Milei, de que van por el camino correcto. No sin señalar que no podemos casarnos con un conjunto de planteamiento de teoría económica, porque la economía pues va avanzando bastante. En este momento, pensar, por ejemplo, basar todas tus decisiones en el pensamiento puro y noble de la economía de la escuela austriaca, pues por supuesto que es un error, porque hay
otras cuestiones como las que señalábamos, en el que las reglas del juego son importantes. Y las reglas del juego es el tema central de la economía neoinstitucional, en la que se dice los modelos de equilibrio general no funcionan porque no toman en cuenta de que las reglas del juego, formales e informales, pues tienen una influencia en la economía. Es decir, que hay que ver los problemas económicos de manera integral, no únicamente basados en los modelos de equilibrio general que se enseñan en todas las escuelas de economía. ¿Qué es lo que nos llama la atención y por lo cual creemos que a Argentina sí le va a ir muy bien? Miren, en México ya vivimos esta historia de Argentina. En, en, en los 70 y a principios de los 80, México vivió una situación similar a la Argentina, en la que teníamos una inflación galopante por un exceso de gasto del gobierno, por un exceso de confianza en el caso de México del gobierno, porque el gobierno de López Portillo, pues fue un gobierno que se encontró de repente que México ya era un país petrolero y se dedicó a gastar recursos, se dedicó a despilfarrar una gran cantidad de recursos que al final, al caer los precios del petróleo y no poder pagar las deudas que se tenían precisamente por fomentar únicamente a través del Estado, es decir, sin distribuir los riesgos con otros sectores de la población, el gobierno tomó todo el riesgo del mercado petrolero y al fracasar o colapsar el mercado petrolero por la intervención de México, por incrementar la oferta de petróleo, que también es algo que tenemos, es importante que hay que decir, pues se llegó a esa situación en la que México prácticamente no tenía dólares para poder pagar sus compromisos crediticios. Y eso hizo que México cayera en una circunstancia económica muy, muy compleja. ¿Cómo México empezó a salir de estos temas? Bueno, pues México empezó a salir porque empezó a aplicar políticas económicas en las que se le puso límites al Estado, es decir, políticas económicas más liberales. Y una de esas, muy importante, que nos ha dejado a los mexicanos muy satisfechos, es la autonomía del Banco de México. Desde que se decretó la autonomía del Banco de México, con el mandato de, de ser el garante de que no se genere la inflación en México, en ese momento al Banco de México se le dio la posibilidad de administrar por sí la política monetaria, es decir, la tasa de interés para controlar la inflación y pasar de lo que se tenía anteriormente, no solo en México, sino en el mundo, de una política monetaria de cambios fijos entre la paridad entre los diferentes monedas fijas, sino dejarlo a la libre flotación. Entonces, en México se optó por una banda de flotación, en el que si los pesos se devaluaban, bueno, pues el Banco Central salía para intervenir, o si se revaluaba demasiado, pues salían también intervenir. De tal manera que el precio del dólar o la paridad del precio del peso frente al dólar estuviera en una banda de flotación. De tal manera que si había muchos dólares, se entraba a comprar, si había pocos dólares, pues se llegaba a ofertar para que no existiera ese desequilibrio entre la oferta y demanda de dólares y se pudiera mantener una paridad de mercado relativamente controlada. Y eso ha llevado a que México pues tenga una estabilidad macroeconómica, por lo menos en términos del control de la inflación, que para nosotros es bastante, porque aquellos que vivieron la época de los 80 en la que habían incrementos regulares en los precios de los productos, pues eso ya no lo vemos. Argentina está entrando en esta etapa y no me cabe la menor duda de que les va a ir muy bien, porque entre los acuerdos que tomaron con el Fondo Monetario Internacional, que me imagino que también en Argentina como en México
pues hay sectores que pueden estar diciendo, no, es que el Fondo Monetario Internacional nos está dando un crédito y demás. Bueno, hay que recordarles que el Fondo Monetario Internacional se crea el, como parte de los acuerdos de la posguerra para poder mitigar los problemas que generó la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los temas era ponerle orden al sistema financiero mundial, de tal manera que el fondo ha cumplido una función desde mi punto de vista y para muchos economistas muy importante, porque permite estabilizar precisamente las balanzas de pago de los países para que cuente con las suficientes divisas y poder hacer las transacciones necesarias para la compra-venta de todos sus productos y sus transacciones con el extranjero. Una recomendación que no está de más generarla en este momento para los argentinos, no por el hecho de que se puedan comprar los dólares con cierta libertad, como lo ha anunciado el presidente, su presidente Milei, salgan todos a como locos a comprar dólares. Salgan a comprar dólares cuando necesiten viajar al extranjero. Salgan a comprar dólares cuando necesiten pagar algún producto que llega del extranjero. No salgan a comprar dólares para tenerlo bajo el colchón, porque precisamente esto es lo que ha afectado enormemente a la economía, a la economía de los países, porque cuando, cuando no se tiene realmente claro cómo se maneja la economía, pues se dan este tipo de detalles. El hecho de que mucha gente salga a comprar dólares sin necesitarlos, nada más porque no le tiene confianza a su moneda local, pues eso genera una presión económica que verdaderamente ponen aprietos a todas las economías. De esta noticia, el que le dan el fin al cepo cambiario, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Que todos los particulares pueden libremente comprar dólares, pero insisto, nos gustaría que los argentinos, con todas las experiencias que han tenido, no salgan a comprarlo, esos dólares para tenerlos bajo el colchón. Ténganle confianza a su sistema financiero. Es decir, la confianza de que en cualquier momento que ustedes necesiten dinero para viajar, para pagar algunos productos y servicios del exterior, cuenten con el respaldo de su banco central. Y lo mismo es para las empresas, de tal manera que lo que es el Banco Central tiene que ganar sí, es la confianza de todos los argentinos, la confianza en su gobierno de que está haciendo las cosas bien. Aquí en el esquema que están acordando, que acordaron para levantar el cepo cambiario, es poner un esquema de bandas cambiarias. Eso es lo que se ha hecho en México y ha funcionado bastante bien. Esas bandas cambiarias les explicaron, bueno, si hay mucha gente que esté comprando dólares, si hay muchísima gente que haya un exceso de demanda de dólares, si hay un exceso de demanda, ¿qué es lo que va a suceder? Si no se incrementa la oferta, pues se va a ir el precio del dólar, se va a elevar y vamos a hacer más que las importaciones, por lo cual el Banco Central tiene que salir hasta cierto límite a compensar ese exceso de demanda, pero hasta un límite que es la banda de flotación. Y si la gente no quiere, no está dispuesta a comprar dólares porque no lo necesita o porque entendió cómo funciona esto, pues el Banco Central entra a comprar el exceso de dólares, de tal manera que se mantenga de cierta forma en equilibrio la oferta y demanda de dólares en la Argentina. Seguramente que con este tipo de políticas les va a ir muy bien. Estamos de acuerdo con su presidente Milei en el sentido de que los esquemas de libre mercado son mucho más eficientes que los esquemas, tanto los esquemas totalitarios como los esquemas populistas. ¿Y por qué son más eficientes? Porque si se cuida que el gobierno únicamente gaste lo que, lo que ingresa, o que el gobierno gaste exclusivamente en aquellos actividades para las que
está diseñado el gobierno, que son para bienes públicos, es válido que el gobierno se endeude, pero lo que no es válido es que el gobierno se endeude para poder pagar los programas sociales, que significa un incremento en la demanda, un incremento en el consumo, ¿sí? Que no es una función que le corresponda estrictamente al Estado. Al Estado le corresponde dar las condiciones para que se generen el empleo y las empresas garanticen un trato digno a la clase laboral, es decir, que le paguen lo suficiente como para que puedan tener un estándar de vida digno. Sin duda, los retos que tiene la sociedad argentina son enormes, sí. Sin embargo, también creo de que tienen una gran oportunidad de salir adelante de los efectos perniciosos de estos gobiernos populistas que tuvieron en el pasado, que por no entender o por no querer entender o porque los privilegios que obtuvieron a través de estos regímenes populistas, sí, se puedan acabar con este otro régimen más orientado al mercado. Pero también con la acotación de que este modelo de mercado libertario no signifique la ausencia del Estado para regular al mercado ahí donde la concentración de la actividad económica se da en pocas manos, porque eso también es una de las fuentes fundamentales de la desigualdad económica. Y eso lo vivimos en México. Cuando las empresas son demasiado grandes y tienen una extracción enorme porque pagan salarios muy bajos a los trabajadores y eso, por supuesto, genera esa desigualdad que Stiglitz, que Piketty y muchos otros autores en economía han estado señalando. Por eso, ¿qué queremos decir? Entonces, que los temas económicos hay que estar abiertos para utilizar cualquier instrumento que los economistas han estado estudiando y que han puesto al servicio de la sociedad, porque ninguna de las escuelas de economía, ninguna de las escuelas, por muy reconocidas que sean, tienen la verdad absoluta de lo que se tiene que hacer en cada una de las sociedades concretas. Y Argentina no va a salir adelante nada más por el pensamiento austriaco. Argentina va a salir adelante si entendemos lo que Acemoglu y Robinson nos, nos señalaron en su libro ¿Por qué fracasan los países? O estudiamos a Stiglitz con el precio de la desigualdad, o regresamos a nuestros orígenes con los clásicos para ver cuáles eran las apreciaciones que tenía David Ricardo, por ejemplo, o John Stuart Mill, o mismo Marshall respecto al desarrollo de la economía. Y también reconsiderar el estudio de Keynes. Yo no estoy de acuerdo que digan, hay que quitar a Keynes porque fue un error el haberlo incluido en la currícula de los economistas. No, al contrario, como tampoco hay que sacar de la currícula, por ejemplo, la economía política marxista, porque Marx nos regala un análisis muy pormenorizado de lo que estaba pasando en el sistema capitalista en su etapa mercantilista. O sea, no hay que perder los contextos y sí utilizarlos en el momento indicado para que los gobiernos puedan tomar las mejores decisiones en beneficio de cada una de sus sociedades. Les deseamos que le vaya muy bien a los argentinos. Creemos que les va a ir muy bien porque eran tantos los problemas económicos, sociales y políticos que tenían, que vale la pena que se den una oportunidad de seguir una ruta de mediano y largo plazo que permita ver realmente las bondades y las deficiencias, porque hay que ir corrigiendo sobre la marcha todo aquello que no esté saliendo conforme se piensa que debería salir, para que finalmente la sociedad argentina encuentre el camino del desarrollo del que nunca se debió haber apartado. Yo soy Alberto U, que les invito para que vean este canal, Doctor PUC TV, que nos ayuden a divulgarlo, porque la única eh,
Lo que nos motiva para estar en estas charlas es democratizar el conocimiento.